Las listas van a ser unas colecciones que van a contener datos de un único tipo, los que vamos a llamar elementos. Vamos a identificarlos con la letra E, donde E va a ser cualquier tipo de objeto que va a ser nuestro elemento. Como características está que los elementos están ordenados, es decir, cada elemento va a tener una posición. Ojo, porque esto de la posición tiene su complicación. Las listas, su característica principal es que el tamaño crece o decrece a demanda, es decir, según se van insertando o borrando elementos, esta lista va creciendo o decreciendo. En este caso, esta lista tiene 5 elementos que van desde la posición 0 a la posición 4, con los números 9, 7, 24, menos 5 y 44. Como característica principal es que se parecen a los arrays, pero los datos no tienen por qué permanecer siempre en la misma posición. Es decir, si inserto aquí entre medias un número nuevo, por ejemplo, el número 22 en la posición 1, todos estos, que eran los índices originales, van a pasar a la posición 2, 3, 4, 5. Un tamaño de 6 elementos y donde el número 22 va a ocupar la posición número 1. También hay que tener en cuenta que los arrays ni crecen ni decrecen, sino que siempre van a tener un tamaño fijo y estándar. ¿Cuándo utilizar arrays? ¿Cuándo utilizar listas? Los arrays van a venir bien cuando sabemos el número de elementos o un número aproximado y que nunca va a superar esa cantidad. En cambio, las listas van a ser o vamos a utilizarlas cuando no sepamos a ciencia cierta cuántos elementos vamos a tener como máximo ni como mínimo. ¿Qué operaciones podemos hacer con las listas? Lo primero es definir la lista. En este caso voy a definir la lista, voy a llamarla mi lista. ¿Qué tengo que hacer? En la E debo poner el tipo. Pues, por ejemplo, va a ser una lista de cadenas y pondría string, o una lista de enteros con integer o cualquier otro objeto complejo que hagamos posteriormente. Es decir, esta lista, que la voy a llamar como quiera, va a ser una lista de ese tipo de elementos. Cuando le doy un tipo de elemento, automáticamente aquí, en las operaciones, donde ponga una E, me va a indicar que solo puedo insertar o borrar o manejar ese tipo de dato. Es decir, si le digo que es una lista de cadenas, no me va a permitir introducir otra cosa. Las primeras operaciones son las de inserción. Add con el elemento o add con la posición y el elemento. En este caso, como hemos dicho antes, la lista podríamos haberla hecha como mi lista.add e insertando el número 22 en la posición 1. ¿Qué errores puede haber? Bien, si inserto con add va a ir siempre al final. Si inserto con una posición, debo asegurarme que esta posición existe. Es decir, que no me va a dar un error porque estoy accediendo a una posición no existente. El error que va a dar en ese caso va a ser este de aquí. Una excepción de fuera de límites. Es decir, el índice está trabajando con un valor que no existe dentro del array actual. Los valores que van a devolver el add va a ser un valor booleano, true y false. De tal forma que va a devolver true si se introdujo correctamente y false en caso contrario. No es necesario validar esa inserción, pero que sepamos que vamos a recibir un valor true o false dependiendo de si insertó o no se insertó correctamente. Esto es diferente de set, porque sobre mi lista, si le digo set con una posición y un valor, por ejemplo, le digo mi lista.set en la posición 0, voy a insertar el número 3. Lo que está haciendo en la lista original, que hemos visto previamente, es
en la posición 0, este 9 sale y entra el número 3. ¿Qué ocurre además? La opción set va a devolverme además el valor original, es decir, el 9 no se pierde, sino que se devuelve. Lo podemos recuperar almacenándolo en una variable auxiliar que tengamos previamente definida. ¿Qué más podemos hacer con las listas? Podemos vaciarlas. Clear lo que va a hacer es borrar la lista completa. O isEmpty va a devolvernos true o false y va a decirnos si la lista está vacía o no está vacía. Esto, daros cuenta que tendría sentido dentro de una condición if o cualquier otro que nos interese para comprobar si está vacía o no está vacía. Además, con mi lista.size puedo recuperar el tamaño. Ojo, porque no es recomendable recorrer las listas con un bucle for típico por posición. Hay una forma mucho más sencilla. Se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero hay una forma mucho más sencilla. ¿Qué más opciones tenemos? Puedo también recuperar valores. Con mi lista.get, donde le paso aquí la posición, por ejemplo, aquí falta el índice. Si yo le digo la posición, por ejemplo, la posición 0, ¿qué me va a devolver la lista que hemos definido previamente? Me va a definir el valor 3. No lo borra, sino que lo consulta. Esta opción únicamente consulta. Además tengo las opciones de contains, donde le paso un valor. Por ejemplo, contains el 1. Y me dice si esa lista contiene o no contiene el valor 1. No hace falta que lo recorra, únicamente consulto si esa lista lo tiene, es decir, va a devolver true o false. Con mi lista.indexOf le paso aquí un elemento también, por ejemplo, indexOf 1. ¿Qué me puede devolver? Me puede devolver la posición, por ejemplo, la posición número 3. No es el caso de la lista definida previamente, entonces, cuando no se encuentra, lo que devuelve el indexOf es un -1. Además, puedo eliminar valores de la lista. Con mi lista.remove puedo borrar el elemento en la posición, por ejemplo, 0. Date cuenta que automáticamente, al hacer un remove, todos los elementos posteriores van a reindexarse y van a cambiar de número. También tengo la opción mi lista.remove por un elemento. Y va a eliminarse el elemento si es que existe. ¿Qué valores van a devolver estas dos funciones? Van a devolver aquí, por ejemplo, el número que había en esa posición. Cuando le digo el índice, ojo con no salir de los límites, si no daría el error de index out of exception, y el remove, donde le paso el elemento, va a devolverme true o false, donde true es que realmente se eliminó ese elemento, false en caso contrario. Hay que tener en cuenta que la lista puede tener valores repetidos, por lo que si nos queremos asegurar que se borran todos, tenemos que hacer el remove en un bucle hasta que elimine todos esos valores y el remove del valor false. Para recorrer tenemos los iteradores, es decir, vamos a recorrer las listas con el iterator. El iterator me asegura que pasa por todos los valores, no me asegura que estén ordenados, no me asegura que se hagan de una forma concreta, pero sí me asegura que se hagan sobre todos los elementos. El iterator va a consultar valores, pero no va a poder modificarlos. Hay que tener en cuenta eso. Si queremos modificar valores en un bucle, tenemos que hacerlo con un bucle for típico estándar.